Heme aquí con Álvaro Cueva. Álvaro, bienvenido, qué gusto saludarte. No, qué privilegio, ¿Cómo te va? Alberto. Además, muy honrado porque me toca cerrar tu temporada. ¡Qué emoción! Exacto, qué emoción, qué padre, qué alegría tenerte por acá. ¿Qué representa la televisión en tu vida? Qué buena pregunta. Es un todo. La televisión para mí es mi familia, para mí la televisión es un referente, para mí la televisión es mucho más que un electrodoméstico, mucho más que un medio de comunicación. Realmente es el eje de muchas cosas importantes. Insisto, todas. Me acuerdo cuando de niño escuchaba que decían que era la caja idiota. ¿Qué opinas sobre eso? Es el resultado de una guerra ideológica muy específica de la segunda mitad del siglo XX, donde, claro, como la televisión que consumíamos de este lado del mundo venía de la iniciativa privada, tenía que ser estúpida porque la buena televisión era la que iba solo por el lado de lo público. Y para la desgracia de la industria, ese fue como el leitmotiv que instruyó, que capacitó en las universidades a las primeras generaciones de licenciados en ciencias de la comunicación que lo que querían hacer llegando a los medios era acabar con ellos, en lugar de entenderlos. Eso no sabes la cantidad de problemas que ocasionó, pero de idiota no tiene nada, ¿eh? Todo lo contrario, es demasiado lista para ser cierta. ¿En dónde radica el poder de la televisión? En que entra directamente a tu sistema nervioso. Tú ni cuenta te das. Antes de que ya estés procesando, la televisión ya hizo contigo lo que quiso. En serio. ¿Sigue siendo tan importante como antes? Hoy la televisión es más importante que antes. Existe la creencia de que la televisión agoniza, que ya murió, que ya nadie ve la televisión. Lo que no entienden es que todo lo que llevamos en el reloj, en el celular, en las tablets, en las computadoras, es televisión. Y no lo digo yo, lo dice el presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la televisión en Estados Unidos. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la televisión viendo qué programa o qué imagen? Te juro por Dios que mi primer recuerdo es una pantalla en blanco y negro y los barrotes de la cuna. Te lo juro por Dios. Sí lo recuerdo muy bien. ¿Qué era? No sé. Era blanco y negro. Era una cosa indescriptible, pero era hermoso. Sí. ¿Alguna serie, algún personaje? Seguramente eran telenovelas, sí. Porque gracias a mi hermosa abuela materna, que en paz descanse, yo me eduqué, yo mamé telenovelas. Sí veía todo lo demás. Yo soy de Monterrey, allá hay mucha producción local hasta el día de hoy. Pero básicamente son telenovelas. Que te gustan mucho. Las amo. ¿Por qué? Yo creo que en las telenovelas hay belleza. Yo creo que ahí están las claves de muchos códigos emocionales que son tan profundos que ni siquiera nos atrevemos a definir, ni siquiera nos atrevemos a estudiarlas. En otras partes del mundo, yo tengo amigos en Brasil que son doctores en telenovela, ¿sí? En las universidades hay doctorado en telenovela. Yo aquí en México voy a una universidad y digo la palabra telenovela, me escupen en la cara. O sea, les causa repulsión, precisamente por el conflicto que tenemos los mexicanos con nuestras emociones. Pero ese es otro asunto. ¿Te acuerdas, no sé si llamarle telenovela, a una adaptación de Los Miserables de Víctor Hugo en el Canal 13, que fue extraordinaria? Para efectos prácticos, llamémoslo ficción. Y ahí entran los teleteatros, y entran las telenovelas, y entran las series, y entran las comedias, porque todo el mundo está hecho bolas ahora, a todo le quieren llamar serie. Y fíjate que no. Pero llamémoslo ficción. Ese caso de Los Miserables era hermoso, como Crimen y Castigo, como muchas cosas que se hicieron. Los Bandidos de Río Frío. Claro, de Manuel Paino. Nuestra televisión pública, específicamente gracias a don Luis de Llano Palmer, generó unas ficciones maravillosas, admirables. Es una desgracia que no las tengamos, que no se hayan conservado. Claro. ¿Qué tan importante era el elenco, el reparto de Los Miserables para hacer que fuera una serie tan exitosa? Todas esas producciones estaban hechas con lo mejor del teatro, del cine. Sí. Recordemos que en aquellos tiempos no había estos pudores empresariales, exclusividades, etcétera, etcétera. Entonces, los productores podían llamar
Pues a la Guilmain, a López Tarso, a quien quisieran. Carlos Ancira. El resultado era hermoso, sí. Insisto. Yo por eso creo mucho en eso, porque fueron los contenidos que nos nutrieron a muchas mexicanas y mexicanos. ¿Qué tanto ha cambiado la televisión de aquella pantalla en blanco y negro con esas barras que nos platicas a la actualidad? Te digo la verdad, ha cambiado muy poco. Ha cambiado lo técnico, lo cinematográfico, el audio, incluso el formato de la pantalla. Pero en la calidad de la imagen. Pero en esencia estamos contando las mismas historias. De veras, de repente por ahí podríamos decir, es que ahora la diversidad sexual, es que ahora el lenguaje. Ok, te lo compro. Pero tampoco te creas que hemos cambiado mucho. En el pasado de nuestra ficción hay una gran revolución de contenidos que no tiene reconocimiento. Entonces la gente piensa que las telenovelas son estúpidas, que son malas, que son decadentes, que son superficiales. Y para nada, para nada. Álvaro, el hecho de que ahora se entera uno de la información inmediatamente, hay una gran inmediatez de la información en las redes sociales, en el teléfono, sí, ¿hace que la importancia de los noticieros de televisión pase a un segundo plano? Tenemos problemas con los noticieros de televisión porque la gente tiende a no creer en ellos por una serie de errores que se cometieron en el pasado, de todo tipo, en todas partes. Tenemos esto, que no hay confianza. Luego, tenemos la revolución digital que te trae todo inmediato, pero quién sabe qué sea lo que te están trayendo. Porque mientras que en televisión profesional tenemos que obedecer muchos códigos de ética y referentes y pedir permisos y autorizaciones y las clasificaciones, en lo digital no. Entonces en lo digital te dan basura, mentiras y tú te las tragas. Claro. ¿Qué opinas sobre el amarillismo en el periodismo de espectáculos y en el periodismo en general? En México casi no tenemos periodismo de espectáculos. Tenemos confundidos los conceptos. Hacemos mucho periodismo del corazón. En el periodismo del corazón, tú apuestas por personajes que no necesariamente tienen talento y que destacan por sus conflictos. Conflictos sexuales, conflictos con vicios, conflictos legales, con cirugías, con lo que tú quieras. En el periodismo de espectáculos, tú apuestas por el talento, tú hablas del trabajo de la gente, tú haces un trabajo que va en otro sentido. Son distintos. No es que uno sea mejor o superior o inferior, no va por ahí mi comentario. Lo que quiero es que entendamos que en México no le decimos a las cosas como tenemos que llamarlas. Y ocurre que la información es un derecho y que cuando tú no tienes un periodismo de espectáculos, le estás quitando un derecho a la gente, el derecho a ser informada sobre espectáculos. Eso repercute en las audiencias y repercute, por supuesto, en la fuente. A mí se me cae la cara de vergüenza con el cine mexicano. Se me cae la cara de vergüenza con el teatro, se me cae la cara de vergüenza con el cabaret, con muchas expresiones que tenemos que son prodigiosas y que no reciben la más mínima cobertura, porque claro, el comentario tiene que ir por el amarillismo del periodismo del corazón. Sí. ¿Cuáles son las principales características del público consumidor de televisión? El público consumidor de televisión es como tú, o como yo, o como cualquier persona que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando, sea donde sea. ¿Sí? No es que tiene que tener los ojos abiertos o tiene que estar en una posición académica o en una... No, es como quién es la gente que va a misa. Pues ahora sí que todos pasamos por la iglesia alguna vez, todos pasamos por la televisión alguna vez. Claro. Las series y todo esto que estamos viendo ahora, este streaming y todas estas nuevas formas de ver entretenimiento, ¿se están comiendo a la antigua televisión? No. Los contenidos en streaming están enriqueciendo a la televisión, porque son parte de la televisión. Claro. Es bien interesante lo que está ocurriendo, porque lo que no viaja en streaming también está contando cosas, también está evolucionando, también está progresando, y de repente se nos olvida reportarlo. La falta de periodismo de espectáculos. Pero están ocurriendo cosas bien interesantes en todas partes, en todas partes. Yo lo que le pido a la gente es que reflexione sobre lo que está consumiendo, porque luego les dan gato por liebre. Esa serie que tú juras que es una serie, es una película larga, que nomás te la están dando en capítulos. Claro. O hay cuestiones estructurales que hay que respetar. ¿Cómo es tu disciplina como escritor de columnas? ¿A qué hora la escribes? ¿Cuánto te tardas en escribirla?
¿Cuánto te tardas en decidir el tema, Ay, gracias el encabezado? Gracias por preguntarme eso porque nunca me lo preguntan. Amo mi trabajo con mucha pasión. Yo cuando escribo lloro, río, me excito. O sea, sí lo vivo plenamente. Yo no sé si se note cuando me están leyendo, pero sí. O sea, soy un animal de escribir. ¿Cuánto me tarda en escribir la columna? Depende. Porque ahí te va el chisme. Yo no escribo una columna, yo escribo dos. Escribo una columna muy propia que va en la edición impresa de Milenio, pero escribo otra que va para .com que puede medir 14 veces lo más que eso. Un analista político escribe así. Yo, que escribo de televisión, escribo así. Y a mí me leen. La gente que se supone que no lee. Para que veas que sí hay que echarle ganitas. Y me fascina. ¿Cuánto me tardo? Me puedo tardar 1 hora, me puedo tardar 2 horas. Depende. Lo importante no es cuánto me tarde. Lo importante es hacerlo bien. Y lo importante es ver el material. Ahí sí, agárrate, porque son horas y horas y horas. Y ahí me tienes a las 4:30 de la mañana apuntando como científico loco, porque soy de los que toman apuntes. Y si no, voy caminando con el celular, con la tablet, y todo. Ahora, afortunadamente, ya no soy tan esclavo de los monitores, porque con la tecnología, las mismas distribuidoras me mandan con anticipación sus materiales. Yo no tengo compromiso de hablar bien o mal. Yo hago mi trabajo, pero me lo mandan. Y eso me facilita mucho las cosas. Yo ahorita, por ejemplo, ya estoy viendo diciembre. O sea, sí hay una cosa padre. Hablando de esta independencia periodística, de esta independencia de criterio, de que piensas con tu propia cabeza y dices lo que piensas y lo que sientes, ¿te han reclamado alguna vez por algo que has escrito? Hay todo el tiempo. La figura del periodista en México no vale. A todas y a todos nos faltan al respeto. No importa si escribes de narco o si escribes de política o si escribes de televisión. Agarramos parejo. Y me han amenazado, me han hecho groserías y todo lo normal, tristemente. ¿Y qué haces? Respeto y entiendo mi posición en este negocio. Porque atrás de todos esos insultos hay cosas que son bellas, que de repente una persona cuya vida va por un lado interrumpa para mandarte un correo lleno de odio y demás, dices tú, wow, qué importante debo de ser para que haga una pausa en su vida y se tome tanto tiempo en escribir semejante textote. Sí. Funcionó, porque ahí te va. Mi trabajo es poner a pensar a la gente, sacarla de quicio, provocarla. Y el odio es parte de esas provocaciones. Hablando de odio, ¿de dónde proviene el odio, por ejemplo, hacia la diversidad sexual? En el caso específico, la diversidad sexual tiene que ver con lo femenino. El mundo LGBT es muy amplio, es enorme, es maravilloso, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Hay un odio hacia la mujer. Horrible, terrible. Los feminicidios lo demuestran. ¿Qué pasa con las personas del abanico LGBT? Quienes tendemos, hombres, hacia lo femenino, para lo femenino mal, contra ellos. Es más probable que se ataque a un gay que se ataque a una lesbiana, porque la lesbiana va hacia lo masculino. Ella está en lo correcto, nosotros no. Fíjate nada más qué enfermo, ¿eh? Sí. Y si vamos con las personas trans, por eso pasa lo que pasa. Porque no hay respeto, porque no se entiende, porque todos contra las mujeres. ¿Y cuál es el origen de ese machismo y de ese odio a la mujer concretamente que estás mencionando? Es un tema medieval muy sofisticado que tiene que ver con las religiones, que tiene que ver con un empoderamiento mal entendido de una sociedad que frenó muchas cosas. Por ahí viene el origen de muchos males en el medieval. ¿Y hay avance en México en este tema? Es decir, ¿va a mejorar en los próximos años? Hemos conseguido... ¿Más aceptación? Hemos conseguido muchas cosas, pero falta bastante.
Hoy tenemos personas trans protagonizando telenovelas, brillando en reality shows, apareciendo de muchas maneras. Tenemos personas de la comunidad LGBT conduciendo noticias. Sí, está bien padre, pero ¿a cuántas personas no matan al año? Entonces no está padre. Claro. En alguna de tus columnas o alguna de tus entrevistas platicabas de que grababas el audio de la televisión, ¿correcto? Cuando era niño. Cuando eras niño. Y yo también, porque en Ensalada de Locos, por ejemplo, cuando estaban Alejandro Suárez, el Loco Valdés y Héctor Lechuga, voy a esto, a que yo grababa el audio de cuando aparecían vestidos de mujer. Las hermanas de banco. Correcto, el Loco y Lechuga. Maritza, Chirin, Chin, Chin, El pellizquito de Pulguita. Pero a lo que voy, Álvaro, es si ese tipo de humor encajaría en la televisión actual. Claro que no. Hay muchas cosas muy incorrectas que nutrieron a este país durante décadas. Son ancestrales. No es que Pedro Infante haya estado desquiciado y haya planeado una campaña de odio en contra de las mujeres. Es que a él le tocó heredar lo que a sus padres le tocó heredar y a sus abuelos. Es una cadena que no acaba nunca. Brilla mucho en el siglo XX porque se construye el imaginario colectivo a través del cine, a través de la música, a través de lo masivo. Y ahí es donde la gran desgracia explota. Porque así como México se unió gracias a medios como la radio o la televisión, donde tú en Yucatán podías oír a alguien en Chihuahua, pues el odio contra la mujer se unificó. Y estos chistes de mal gusto contra la mujer, contra los homosexuales, se volvieron lugar común y nos educaron, nos mal educaron. Sí. Regresando un poco a los conceptos, ¿qué es el poder suave del que te escuché hablar cuando estábamos dando juntos una plática en la Universidad Intercontinental hace poco tiempo? El poder suave es lo más relevante que existe atrás del espectáculo. Muchas personas suponen que el espectáculo es frívolo, que el espectáculo es estúpido, que no. Además lo suponen porque lo etiquetan como femenino. Ojo, el espectáculo es poder. Si no me crees, acuérdate de la investidura de Biden, acuérdate de los grandes momentos de la historia de la humanidad, vienen acompañados de grandes espectáculos. Toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, gran espectáculo con Eugenia León. ¿Sí me explico? Hay mensajes que se mandan a través del espectáculo. A eso lo estudiamos y en las universidades lo llamamos poder suave. Y muchos países han hecho del poder suave la clave de su éxito, como mi amada República de Corea. Corea, con el K-pop, ha conseguido más que muchos países con sus diplomáticos. K-pop en la Organización de las Naciones Unidas para frenar el bullying, para frenar el odio contra los asiáticos cuando lo del COVID-19. Ha sido más claro. Y así como ellos manejan el K-pop, manejan el K-drama, que son sus telenovelas, su ficción en diferentes vertientes, sus películas, etcétera, 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 creen en eso. ¿Puede haber un poder más grande que Hollywood? Es poder suave, porque evidentemente pues, no estás hablando de una pistola, pero casi. Ese es el poder suave. ¿Y el cuarto poder? El cuarto poder era el nombre que le llamaba con el que te daban a la prensa en el pasado, porque se supone que, oh, qué barbaridad, cómo tiene poder. Evidentemente ya tenemos como 9 poderes después del cuarto poder, entonces ya no es tan interesante, pero fue muy bonito. Yo nací en 1968, entonces me tocó en los años 80 hacer la carrera universitaria. Y me acuerdo cuando salió el libro de Televisa, El Quinto Poder. Imagínate qué terrible, el diablo. Es que pues ahí están los problemas, pero bueno. ¿Qué representó Raúl Velasco en la historia de la televisión mexicana? Raúl Velasco es una de las figuras más importantes en la historia del espectáculo nacional y del imaginario colectivo porque él creó a muchas estrellas musicales, si tú quieres, de variedades, porque también entra por ahí gente en comedia, en magia, en las vedettes, etc. Pero, sobre todo, impulsó carreras. No se puede entender la historia del espectáculo del siglo XX en México, la última parte, sin Raúl Velasco. Yo lo respeto mucho. Además, él fue muy amable siempre conmigo. Claro. La principal crítica hacia Raúl Velasco, ¿cuál era? Yo no lo critico.
Porque todo lo que se dice de Raúl Velasco tiene que ver con prensa del corazón, tiene que ver con que, es que era un hombre muy autoritario y tronaba los dedos y cerró las puertas de no sé quién. Son chismes. La verdad es que ese hombre tuvo la sabiduría para entender quiénes iban a funcionar en los hogares de la gran familia mexicana. Y lo mismo le abrió las puertas a una Gloria Trevi, que a un Parchís, que a una Lupita D'Alessio, que a un Vicente Fernández. Es que hizo cosas bien padres. ¿Cómo definirías el humor de Roberto Gómez Bolaños? Universal, grandioso. Chespirito fue un genio, un hombre que supo entender el humorismo en sus mejores expresiones, porque son muchas. Tiene un humorismo muy circense, muy físico, tiene un humorismo muy de lenguaje, crea palabras a partir de la shil mexicana y modismos. Es increíble lo que hizo Chespirito. Chespirito ha hecho más por este país que muchos poetas. ¿Chabelo? Chabelo, que también es con Che, es otro genio que consiguió uno de los milagros más grandes que hemos visto en esta pantalla. Es la creación de una tradición dominical, que todos nos sentáramos a ver en familia con Chabelo. La otra tradición dominical es ir a misa, para que veas de qué tamaño. ¿Los polivoces? Los polivoces son dos enormes talentos que iluminaron los años 70 burlándose del sistema. Todo el mundo dice que era imitador. No, atrás de su escritor y atrás de ellos había sabiduría. ¿Tintán? Tintán es el humor del pueblo, todo el ingenio del mexicano, el príncipe del barrio. Es un hombre que merece una posición más importante a la hora de los reconocimientos, porque la verdadera riqueza de las naciones está en su pueblo. ¿Andrés Bustamante? Andrés Bustamante es el padre de todos los comediantes que tenemos hoy, empezando por Eugenio Derbez. Sin Andrés Bustamante no existiría Eugenio Derbez, porque todas esas estrategias que él impuso, que él creó en televisión, con ese talento tan especial, yo también creo que hay una vinculación ahí con su hermana Maris Bustamante, gran artista. Fueron lo que permitió que Eugenio y muchas generaciones posteriores brillaran. Pero Andrés Bustamante es otro enorme ídolo que, insisto, también merece un reconocimiento que no está recibiendo ahorita que está en vida, por favor. Sí, claro, totalmente de acuerdo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un símbolo. Es un símbolo de las cosas que amas, de las cosas que te apasionan. Y aplica para el fútbol, y aplica para el box, y aplica para la lucha, y aplica para la actuación, para la música, para todo. Todos tenemos ídolos, hasta en la política. ¿Tú tienes uno? ¿En dónde? En la política. ¡Uy, por supuesto! Yo estoy enamorado de Andrés Manuel López Obrador, y lo digo con mucho orgullo, porque creo que es un genio de la comunicación. Es el único que cerebralmente ha entendido las estructuras del pueblo de México para poder contactar con él. ¿Qué otro político había contactado con el pueblo de México antes? Es grandioso. Creo que López Mateos tenía una... No, pues es que no me tocó, Heriberto. No nos tocó, pero tenía, según entiendo y he leído, mucha cercanía también y mucha simpatía y despertaba aceptación popular. O Benito Juárez, es que quién sabe, no nos tocó. Claro, no nos tocó. Pero yo jamás en mi vida entera había amado a un político. O sea, me siento muy raro. Y me siento muy raro de decirlo, es como salir del closet. Pero esa es la verdad. Porque a mí me enseñaron que al político había que odiarlo, que tener así como que suspicacias, que así como no puede ser. Aquí no, aquí es como que es amor. Salir del closet, acabas de decir. ¿Qué significa esa expresión? Es vivir la vida sin limitaciones. Yo pertenezco a una generación de homosexuales muy reprimida y particularmente sufrida, porque ahí te va. Cuando nazco, la homosexualidad era una enfermedad mental. Así. Ya empezamos mal. Sí. Entro a la pubertad y dices tú, qué chido, ya tienes vida sexual. ¿Qué crees? Acaba de aparecer una cosa que se llama SIDA que te va a dar.
Y si eso le va sumando, bueno, o sea, nacido para la desgracia. Sí. O sea, sí es una generación bien fea. Por eso me encanta hablar sobre todo con las nuevas generaciones, porque ahora viven en un mundo color de rosa, literal, donde se pueden dar besitos en la calle. O sea, si yo me atrevía a darle la mano a otro hombre en la calle, me levantaba la policía. Yo tenía que ir al antro con un guardadito de billetes para la mordida, porque te agarraban. O sea, era horrible. Y el antro era un lugar clandestino, siniestro, prohibido. Hoy, o sea, vas por la zona rosa y dices, Dios de mi vida, Las Vegas, ¿qué pasó aquí? Pero es grandioso, o sea, lo celebro. Sí. Por último, ¿qué te falta por hacer? Yo creo que profundizar, escribir más, producir más, hacer más. Pero así como estoy, no le muevas. Porque de repente me hacen ofertas y de, yo no soy eso, yo soy esto. O sea, ya a estas alturas de mi vida ya sé que soy. Déjame nada más profundizar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, mi querido Heriberto. Qué emoción. Al contrario, que te vaya muy bien. Heme aquí con Álvaro Cueva.